Gloria a Dios. Y vamos a seguir con nuestra serie Creciendo en Familia. Ustedes saben que como iglesia estamos enfocándonos más en la familia. La familia es la base de la sociedad. Si hay una familia sana, entonces vamos a tener una sociedad sana también. Pero hay que empezar con lo nuestro, en casa. Y entonces esta serie tiene como propósito aprender y aplicar los principios de la palabra de Dios para que podamos crecer como una familia saludable. Y ya hemos aprendido cómo crecer por medio del perdón. La semana pasada también aprendimos cómo crecer en medio del dolor. Y hoy vamos a compartir crecer en la economía. ¿Cuántos quieren crecer en la economía? Amén, gloria a Dios. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 17, la primera parte. Deuteronomio capítulo 8, verso 17, la primera parte, lo vamos a tener también allí en la pantalla. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 8, 17. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ahora, fíjate, hermano, que este texto no solamente es un recordatorio que todo bien material proviene de Dios. Esa casa, ese auto, ese trabajo, lo que has podido conseguir, todo eso proviene de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva viene de lo alto, viene de nuestro Padre Celestial. Pero este texto no solamente enseña eso, sino también nos enseña que como cristianos nosotros también podemos ser prosperados, pero prosperados no para envanecernos, no para decir yo con mi esfuerzo hice esto, menos aún haciendo lo que dice esa falsa doctrina de la prosperidad, sino más bien Dios desea prosperarnos, pero de acuerdo a los lineamientos que Él nos ha dado en su palabra. Y para eso vamos a compartir lo que hemos llamado el ABC para crecer en la economía, que vienen a ser 3 principios a considerar. ¿Estamos listos para recibir el ABC de la economía? Amén. Muy bien, hermanos. La primera empieza con la letra A, obviamente, y tiene que ver con la administración. Administración. Y obviamente una administración eficiente. Ustedes saben, hermanos, que durante los tiempos de pandemia, esto trajo una crisis económica, una severa crisis económica. Los negocios empezaron a cerrar, el salario disminuyó, hubo despidos, algunos de repente arbitrarios, otros supuestamente justificados, no había trabajo, la gente empezó a sacar todos sus ahorros de la AFP o de la CTS y de repente empezaron a disminuir esos fondos. La gente empezó a pedir prestado dinero y hasta el día de hoy de repente está endeudada. Y sumado a esa crisis económica también hubo una crisis nacional, porque en ese tiempo también hubo la corriente del niño, de la niña, ¿no? El Perú siempre sufre ese tipo de fenómenos naturales, ¿no? Eso trajo pérdidas económicas por falta de lluvia o todo lo contrario, mucha lluvia, se acumulaban los huaicos y arrasaban con todas las cosechas. Pero también recuerden que hubo bastante crisis social, huelgas que ocasionaban pues bloqueo de carreteras y esto hacía que no pudieran pasar los camiones con los alimentos, lo que ocasionaba un desabastecimiento y entonces en los mercados subía el precio de todo. Entonces era terrible ese tiempo. Recién estamos un poco saliendo de ese atolladero. Pero en esos tiempos, hermano, que hubo bastante crisis económica, sin embargo, Dios
fue fiel. Amén. No faltó un plato de comida en la mesa. Su mano no se acortó para proveernos, para bendecirnos, para darnos siempre esa salida, para permitir que por ahí hubiera algún recurso económico con el cual podamos llevar un pan a la mesa de nuestro hogar. Pero es importante señalar también, hermanos, que aún en las peores crisis económicas, sin embargo, se pueden sobrellevar con una buena administración y también con creatividad financiera. ¿Qué es la creatividad financiera? Por ejemplo, ustedes saben, hermanos, que aquí en el Perú hay una empresa, una gran empresa multinacional de gaseosas que incluso hace temblar a los gigantes como Pepsi, como Coca-Cola. Es una gran empresa multinacional y es peruana. Es la historia de la familia Añaños. No sé si ustedes habrán escuchado eso. La familia Añaños, ¿no? Ellos son oriundos de un pueblo en Ayacucho. Ellos se dedicaban ahí en su tierra a la agricultura, a sembrar maíz, trigo, otras legumbres. Pero en los años 80, lamentablemente, el terrorismo hizo que ellos dejaran todo y escaparan, pero no a la costa, o sea, no aquí, al centro de la ciudad, en Lima, no, como usualmente lo hacían, sino ellos se metieron más a la sierra, en el mismo Ayacucho, en otras localidades de la sierra, y entonces ellos se establecieron allí. Y ellos allí se dieron cuenta que debido al terrorismo, muchos pueblos no consumían gaseosa. ¿Por qué? Porque los camiones que llegaban de Lima con Pepsi y Coca-Cola apenas cruzaban provincias, entonces habían allí bandas armadas de delincuentes que los asaltaban o también senderistas que les quitaban todo. Entonces no llegaba el abastecimiento de gaseosa a esos lugares. Entonces ellos vieron esa necesidad y se hicieron pues de un préstamo para adquirir maquinarias y en su propia casa establecieron este negocio de gaseosa. Ellos mismos se encargaban de producir, ellos mismos se encargaban de etiquetar las botellas y ellos mismos se encargaban de distribuir la botella, las gaseosas. Y entonces ellos le pusieron un nombre a esta gaseosa. Y el primer nombre que le pusieron fue Cola Real. ¿Han escuchado de eso? Y su primera fábrica fue en su casa. Y la familia pues se encargaba de todo. Pero ellos, con el transcurrir de los años, cuando ya eran populares en provincias, quisieron expandirse. Empezaron a administrar de manera eficaz, excelente ese negocio, y entonces llegaron al centro de la capital, a Lima llegaron. Pero luego quisieron llegar al extranjero, y entonces le cambiaron de nombre y le pusieron hasta el día de hoy lo que se llama Big Cola. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla, Big Cola, ¿no? Esto sirvió para que esta gaseosa se convirtiera en un producto internacional. Incluso hace un par de años nada más firmó un convenio con el famoso club francés Paris Saint-Germain para convertirse en su bebida oficial. Y está en todas partes del mundo, está en muchos países del mundo, ya sea en América, ya sea en Europa o aún en los países árabes y africanos también. ¿Qué hizo que esta humilde familia convirtiera un negocio familiar y que ahora esté ese negocio en el puesto 12 de las mejores empresas globales de América Latina? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué podemos aprender de esta familia? Esto, además de que ellos también promocionan otras marcas que gozan de liderazgo a nivel mundial. Por ejemplo, ahí está el Agua Cielo. También está ahí el Esporate. También está esos refrescos Pool, ¿no? Y también esos energéticos Bol. Todo eso pertenece a la familia Añaños. Y entonces ellos se convirtieron
en una de las familias más prósperas del Perú. ¿Pero qué ocasionó que ellos hagan eso? Indudablemente, una administración eficiente, una administración creativa. Y he querido poner este ejemplo secular de una familia para darnos cuenta que nosotros también como creyentes, como hijos de Dios, con la sabiduría de Dios, también podemos ser prosperados. Amén. Un ejemplo secular, pero sin embargo nosotros como creyentes también podemos ser prosperados. Claro que sí, pero obviamente hay que ser responsables en la administración de todo lo que Dios ponga en nuestra mano. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo primero que un hijo de Dios, una hija de Dios debe hacer cuando tiene recursos en su mano, cuando tiene su salario en su mano? ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Qué es lo primero? A ver, aparte de dar gracias a Dios, obviamente. Darle la primicia al Señor. Eso significa reconocimiento que lo que hemos recibido del Señor no nos pertenece a nosotros. El 100% es del Señor, el 100%. Pero Dios nos permite quedarnos con el 90%. Y entonces le damos al Señor el 10%. Entonces lo primero es darle la primicia al Señor para que su obra siga creciendo, siga extendiéndose. Y en base a ese 90%, en segundo lugar, es hacer un presupuesto. Tener un presupuesto ya a la mano. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Jesús dijo en Lucas 14, ¿quién de nosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que estés construyendo y entonces se te acaben los recursos y dejes a medio construir esa torre. El resto, ¿qué cosa haría? Se burlaría de ti porque comenzaste algo que no terminaste, porque no hubo un presupuesto. Importante el presupuesto familiar. Importante decir, esto es para la luz, esto es para el agua, esto es para la educación, esto es para la alimentación, esto es para pagar mis deudas. O sea, establecer un presupuesto familiar. En el caso de los que son casados, ponerse de acuerdo con el esposo, con la esposa y decir, mira, esto es lo que hay. Unir esos salarios, si es que la esposa también trabaja. Unir y decir, mira, ¿sabes una cosa? Esto hay que pagar, esto hay que pagar, esto también. Y entonces de esa manera no vamos a tener sorpresas a la hora de repente abrir la cajita y ver si hay o no hay dinero en ella. Así que, hermanos, no se olviden, el presupuesto es importante para poder tener una sana administración de los recursos que Dios nos da. Ahora, entiendo también, hermanos, de que hay matrimonios que por muchos años se dividen los gastos, ¿no? El esposo trabaja, tiene su salario, la esposa trabaja, tiene su salario, y de repente aún al diezmar, si ambos son creyentes, diezman separado o de repente diezman juntos. Pero no hay problema con eso. Lo importante es que entre los dos puedan hacer un presupuesto para ver los gastos de la casa. De repente, en ese sentido, uno puede decir, ya, yo me encargo del colegio de los chicos, yo me encargo de la luz, tú te encargas del agua, tú te encargas del teléfono, y así cada uno tiene esa responsabilidad. Pero, una vez más, importante que el hombre como cabeza del hogar establezca, promueva, propicie ese presupuesto que han de pagar como familia. Ahora, hermanos, hay que tener cuidado dentro de ese presupuesto en algo que de repente ustedes han escuchado o aún nos ha podido pasar, en los llamados proyectos por fe. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces de repente hemos escuchado que uno se mete en una deuda o uno se mete en un negocio, adquiere capital por medio de un préstamo
y de repente ese préstamo supera mi salario, y entonces dice, no, pero ¿cómo te vas a meter en eso? Y mira lo que vas a pagar. No, por fe, ¿no? Yo me he conseguido este dinero prestado y Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por fe, por fe. ¿Han escuchado eso? Pero, hermano, la Biblia nos enseña que la fe tiene que ser, pero en la palabra de Dios, no en un presentimiento, no en lo que yo esperaría que Dios haga por mí. Porque a veces nos podemos meter en deudas y entonces uno dice, no, no hay problema, por fe me meto aquí, por fe, Jehová proveerá. Hermano, partiendo teológicamente, esa palabra Jehová Jireh no se refiere al pago de deudas, ni aún se refiere a que Dios proveerá dinero. Jehová Jireh se refiere a que Dios proveerá de un cordero para morir por nosotros. Eso está en el libro de Génesis. Pero a veces lo usamos como excusa para decir, Jehová Jireh, Jehová proveerá la plata, Jehová proveerá, y me meto en un montón de deudas. Y me meto en un montón de proyectos sin consultar al Señor y fracaso al final. Es cierto, Dios proveerá dinero, Dios proveerá recursos, pero yo tengo que ser responsable, no tengo que ser imprudente, no tengo que tener fe en mi propia fe o en mi presentimiento, pensando de que si pasa algo, entonces Dios va a venir como bombero y va a pagar mis deudas. No, Dios quiere que seamos buenos administradores. Pero también es importante considerar el ahorro. Guardan pan para mayo. Ese ahorro debe ser para futuros proyectos familiares. De repente tener allí un fondo de emergencia, porque uno no sabe lo que puede pasar. Viene una crisis económica como la que hemos tenido, o de repente una enfermedad y no tenemos seguro, no tenemos de repente ni SIS. Entonces ese fondo nos va a sacar del apuro. Importante eso. Ustedes recuerdan lo que hizo José de Egipto. José de Egipto sabía, porque Dios le mostró, que en la tierra iba a haber 7 años de vacas flacas, 7 años de hambruna, pero también iba a haber 7 años de vacas gordas, de prosperidad. Y esto iba a ser primero y luego lo otro. Entonces, ¿qué hizo José como administrador de Egipto? Cuando hubo vacas gordas, ¿qué hizo él? Lo guardó en sus graneros, unos graneros gigantescos que tenían ahí los egipcios. Él procedió a guardarlo, no despilfarró, no dijo, 7 años de vacas gordas, entonces, vamos a hacer fiesta, banquetes. No, él guardó pan para mayo. Y cuando vino el tiempo de las vacas flacas, es ahí donde la gente no tenía cómo comer y venían de diversos lugares del mundo para visitar a José. Y entonces José, ¿qué hacía? José vendía esos alimentos, pero también había asegurado los alimentos para el propio pueblo egipcio. Y entonces José se hizo rico. Obviamente esa riqueza era para su jefe, el faraón, pero José fue un excelente administrador. Él guardó pan para mayo. Y qué importante, hermanos, es que dentro del presupuesto también nosotros podamos contemplar el ahorrar, el famoso chanchito, ¿no es cierto? Agarras el chanchito y le echas una monedita, aunque sea un billetito allí, y haces como que se perdió todo eso, pero ahí lo tienes. En el momento indicado lo puedes usar para salir de un apuro o aún de repente para algún tipo de proyecto familiar. Pero el ahorro, hermano, no solamente tiene que ver de que tú llenes un chanchito, sino también el ahorro tiene que ver en no desperdiciar lo que Dios nos da. Por ejemplo, no desperdiciar la luz. A veces en nuestra casa dejamos luces prendidas donde no hay nadie, cuando de repente se puede apagar ese foquito y comprarse focos ahorradores también. Eso es importante porque a veces usamos de repente esos focos antiguos que jalan un montón de luz y luego viene el recibo alto. También ahorrar para el agua, no desperdiciar el agua, cerrar bien el caño, ver si hay alguna cañería rota o está goteando allí,
porque si en la madrugada dejamos el caño goteando un poquito, hermano, el medidor del agua ahí está contabilizando. Y entonces luego viene la factura alta. Entonces es importante también ahorrar, no desperdiciando, sino aún también la comida, por ejemplo. ¿A cuánto de repente le queda un poco de comida del día anterior? Y haces al día siguiente, ¿qué cosa? Tu calentado, ¿no es cierto? Bueno, no es malo comer el calentado, a veces sale más rico todavía. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús multiplicó los panes, los peces? Saciaron más de 5,000 personas. Y al final, dice la Biblia, que Jesús le dijo a los discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y entonces con todos esos pedazos que sobraron de pan, llenaron 12 canastas más. Entonces ahí había un ahorro. Y lo dijo Jesús, ¿ah? Porque Jesús podía decir: bueno, yo soy Dios, yo puedo multiplicar los panes y los peces todos los días, no hay problema. Pero no, Él estaba enseñando el principio del ahorro también, de no desperdiciar o no botar lo que aún todavía sirve. Entonces es importante esta primera A, la A de la administración eficiente. Amén, hermanos, que ser buenos administradores. Pero el segundo principio es la letra B y tiene que ver con buscar consejo. Buscar consejo. No creer de que ya nos la sabemos toda, de que yo solito puedo ver mi economía sin pedir consejo a nadie. Pero es importante buscar consejo. En primer lugar, buscar el consejo, ¿dónde? En la palabra de Dios. Proverbios 24:27 va a decir lo siguiente. Proverbios 24:27 dice: antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Fíjate, antes de construirte una casa, que bueno, uno de repente lo toma como prioridad, ¿no? Construir una casa. Antes de eso, ¿qué tienes que hacer? Haz tus planes y prepara los campos. Ahora, en el contexto de la agricultura, porque se escribió en ese contexto, ¿no? Porque Israel era un país agrícola. En el contexto de la agricultura, el campo era un medio de supervivencia, era la fuente de ingreso, de sustento. Un campesino, un agricultor sin campo, podía tener una hermosa casa, pero no tenía el pan en la mesa. ¿De qué le iba a servir al agricultor no sembrar, no regar, si es que iba a ir a su casa hermosa de repente y no tenía un pan en la mesa? No le hubiera servido de nada. Por eso aquí está diciendo: antes de construir tu casa, antes de que tú disfrutes, antes de que goces por algo, tienes que preparar los campos. Tienes que asegurar tu trabajo. Aquí Dios nos enseña la importancia de tener un medio de sustento para poder llevar la mesa o el pan a la mesa de nuestro hogar. Porque si no tenemos un medio o una fuente de ingresos, hermano, ¿de qué me sirve tener una casa de 2, 3 pisos si no tengo pues trabajo, si no tengo un sustento para llevar a mi hogar? ¿O de qué me sirve tener un carro del año de repente si no tengo para el combustible? Voy a tener que empujar el carro todos los días. El medio de sustento es importante aquí, más allá de la comodidad de tener algo. El medio de sustento es importante. Asegurar el trabajo, ver en qué puedo invertir de repente si tengo un pequeño o gran capital para poder multiplicar también mis ganancias. Esto me hace recordar esa parábola de las minas. En Mateo capítulo 25, verso 20 y 21, ¿no? Solamente voy a tocar estos 2 versículos, pero en Mateo 25, verso 20 y 21, ¿no? Había un hombre rico que repartió talentos, dinero a sus empleados, y dice el verso 20: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes,
he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Fíjate, le dieron 5 talentos y él multiplica. Hizo una buena administración y luego el jefe lo felicita y le dice, muy bien, entra en el gozo de tu señor. Fíjate, hermano, que este siervo fiel, este buen administrador, no se preocupó primero del gozo. No se preocupó primero de descansar, de repente de gozarse. Él se preocupó primero de saber invertir lo que le dieron, de trabajar el capital que le dieron. Por eso es importante, hermanos, asegurar el trabajo, asegurar un medio por el cual nosotros podamos llevar un pan a la mesa de nuestro hogar. Y si tienes ya ese trabajo, hay que ser responsables con él. No hay que ser impuntuales, no hay que ser desleales con la persona que nos ha dado ese trabajo, para que con el salario que podamos recibir podamos administrarlo sabiamente y así crecer en economía. Y si tienes un negocio independiente, un emprendimiento, algo que es tuyo, con mucha mayor razón hay que ser responsable también, ya sea que tengas un trabajo dependiente o independiente. Entonces es importante buscar consejo en la palabra de Dios, pero también es importante buscar consejo en la familia. Pedir consejo al esposo o a la esposa, sobre todo cuando se trata de una deuda que queremos adquirir para comprar algún bien material. De repente un refrigerador, de repente una cocina, de repente para construir un cuarto. Y entonces tenemos que ponernos de acuerdo con el esposo o la esposa. Porque aquí no es que voy a darle una sorpresa, ¿no? Y voy a comprar este refrigerador. Claro, al principio felicidad, pero luego la sorpresa la vas a recibir tú cuando te caigan ahí los recibos para pagar y no tengas. Y entonces viene el problema, viene el pleito. Oye, pero ¿por qué te hiciste de esta deuda? No, pero teníamos que comprar esto. No, pero ¿por qué no consultaste? ¿Por qué no dijiste? Y ahí empiezan los problemas. Pero es importante que ambos puedan decir, ¿estamos de acuerdo con comprar esto? ¿O estamos de acuerdo con pagar este colegio? De repente quiero meter a mis hijos en un colegio particular. ¿Estamos de acuerdo con ponerlo en este colegio? ¿O por el momento podemos ponerlo en este estatal y ya más adelante en particular? ¿Estamos de acuerdo con adquirir este material para construir un segundo piso o de repente hacer un contrato para construir una casa o para construir un cuarto? ¿Estamos de acuerdo? Asumimos esa deuda y entonces ambos tienen que estar de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, tómalo como de parte del Señor, hermano. Porque para eso Dios nos ha dado el esposo y la esposa. Y es importante estar de acuerdo, recibir el consejo de ese familiar. Eso es importantísimo. Pero también podemos considerar el consejo de un consejero, ya sea un consejero cristiano, pero también puede ser un consejero secular, porque no hay que prejuiciarnos. Hay gente no cristiana que sabe de economía. Y si te va a dar un consejo que viene de parte del Señor, aunque no tenga al Señor esa persona, gloria a Dios por eso. ¿Ustedes recuerdan quién fue Jetro? El suegro de Moisés. ¿Y qué consejo le dio a Moisés? Que hicieran los grupos, ¿no? De ahí nacen los grupos de crecimiento, los grupos en casas. Pero Jetro, ¿quién era? Era un sacerdote pagano de Madián, de los madianitas. Era un sacerdote pagano, ofrecía incienso y adoración a los ídolos. Pero sin embargo le dio un consejo a Moisés. Y ese consejo vino de parte de Dios, porque Moisés no podía con tantos miles de judíos israelitas que estaban allí en el desierto, y Moisés se iba a volver loco, y entonces le aconsejó formar grupos y cada grupo iba a tener su líder o su jefe. Pero fue el consejo de una persona que no era creyente. Entonces es importante también considerar algún consejo
de alguien que sepa del tema. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Quieres comprar un televisor? Un televisor así ¿de cuántas pulgadas? A ver. De 50. Perdiste, era de 70, hermano. ¿Quieres comprar el televisor para ver ahí el mundial? Y entonces dice, bueno, este televisor está bonito, ¿no? Imaginemos que esté ya, oferta ya, 1.000 soles que esté un televisor. Un buen televisor, 1.000 soles. Y entonces te dicen, puedes pagarlo en 6 cuotas y cada cuota 250 soles. Entonces tú dices, bueno, sí me alcanza mi sueldo, 6 meses, 250 soles, ya, me llevo este televisor. Pero fíjate, al finalizar tu última cuota, estarías pagando en realidad no solamente los 1.000 soles que costó el televisor, sino 500 soles más en intereses. O sea, no hay problema con eso, hermano. Si lo hacemos y tenemos la capacidad adquisitiva, no hay problema con eso. Pero otra opción que podemos tomar, otra opción, este es voluntario, es que durante 4 meses tú coloques en tu chanchito 250 soles, como si estuvieras pagando una cuota imaginaria, como si las cuotas tú mismo te las estuvieras pagando, 250 soles en ese chanchito. Y lo único sí, que tendrías que esperar 4 meses para poder tener ese televisor. Pero allí, hermano, no solamente te puedes ahorrar 500 soles que pueden servir para engordar más a ese chanchito, sino también eso va a desarrollar el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Porque a veces nosotros estamos en un mundo donde queremos las cosas ya. Y entonces, no, yo quiero eso y lo saco y bueno, y me meto en un crédito, que no está mal si tengo la capacidad adquisitiva. Pero también la otra opción es esperar. Espero mis 4 meses y entonces adquiero el producto y todo lo que iba a perder en la inversión cuenta para mí como ganancia. Y no solamente ejercito lo que es la paciencia, sino también aún el dominio propio. Porque cada vez que tú ves ese chanchito y le estás metiendo allí 250, le estás metiendo ese chanchito allí, entonces de repente puede surgir un pensamiento, ¿no? Oye, ¿y si rompo ese chanchito y mejor me compro otra cosa o me lo gasto en un banquete o me voy de viaje? Entonces tú vas a desarrollar el dominio propio porque vas a decir, no, la meta es llenar este chanchito hasta comprar ese producto. Y entonces al final puedes tomarlo como otra opción. Ahora, esto me hace recordar también, hermanos, cuando yo estaba de enamorado con la que ahora es mi esposa, nosotros esperamos 1 año para casarnos con la finalidad de comprar al contado todas las cosas que queríamos para nuestra casa. Entonces decidimos en ese tiempo no comprarlo a crédito, sino al contado. Y durante todo 1 año en que estábamos de novios, comprábamos al contado. ¿Y qué fue lo primero que compramos al contado? A ver, imagínense. El juego dormitorio. ¿No? El dormitorio, luego vino el juego de sala, ¿no? Una cocinita, un televisor, ¿no? Lo básico. Y entonces entramos ya al matrimonio sin tener ninguna deuda. Ahora, gracias a Dios por ello, porque en ese tiempo todavía no éramos creyentes. Ya después que nos casamos al año, ahí recién por la misericordia de Dios nos convertimos al Señor. Pero en ese tiempo no lo éramos. Esto quiere decir, hermanos, que así como esta familia Añaños, que puse como ejemplo al principio, también hay personas que saben manejar bien su economía y administrar bien su economía, aún así de repente sea en el plano secular. Por eso digo, ¿no? Con mayor razón, nosotros que ahora estamos en Cristo, debemos manejar mejor nuestra economía. Y esto no quiere decir de que, tengo que ser rico, tengo que ser millonario, no. Es que aún a pesar de la crisis económica que vivamos, sin embargo, no falte comida en tus graneros. No falte el medio por el cual tú puedas abastecer a tu familia. De tal forma
que tú puedes tener mucho, puedes tener poco, pero siempre vas a tener por lo menos lo básico y lo necesario para poder sustentar la mesa de tu hogar. Amén. Y el tercer principio es la letra C. La letra C. Y la letra C tiene que ver con controlar los gastos. Controlar los gastos. Quiere decir cortar con todo gasto innecesario. Cortar con todo gasto innecesario. Aprender lo que es el contentamiento. La Biblia habla del contentamiento. Por ejemplo, Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tener contentamiento. Decir, gracias Señor. Si tengo un vaso con agua a mitad, yo voy a dar gracias por lo que hay, no por lo que falta. Dar gracias a Dios por ello. Pero ojo, una cosa es el contentamiento y otra cosa es no ser conformista. El conformismo no es bueno en el sentido negativo. Conformismo es, bueno, yo pudiera aspirar a más, pero estoy bien así. Yo pudiera de repente estudiar una carrera, pero mejor no lo hago. No, como creyentes nosotros podemos superarnos. Los jóvenes, por ejemplo. Yo felicito y agradezco a Dios por la vida de muchos de nuestros jóvenes que están buscando superarse, que están estudiando, que forman planes para ir a la universidad y si están yendo a la universidad para tener un negocio, para tener un emprendimiento. Eso es buscar superarse. Eso es no ser conformistas en el buen sentido de la palabra. Pero en lo que tengamos, tener contentamiento, agradecer al Señor, no estar quejándose. No decir, Señor, pero ¿por qué tengo este trabajo? Mira el sueldo que tengo. ¿Cómo quisiera que me aumenten el salario? Señor, pero mira, no tengo carro, Señor, tengo que manejar bicicleta todos los días. O sea, el contentamiento es, Señor, tengo esto, gracias a ti, Señor. Pero también voy a trabajar y voy a administrar bien para comprarme algo de repente mucho mejor. Amén, hermanos. Pero también hay que resistir a la influencia de la publicidad. Ustedes saben, hermanos, cuando vemos televisión, todas las propagandas, toda la publicidad para que tú compres ese producto. Lo que se llama hoy el consumismo, ¿no? El consumismo. Y el consumismo tiene que ver con que tú compres cosas innecesarias. Y esas cosas de repente innecesarias te jalen una deuda que de repente puede complicar tu presupuesto familiar. Porque de repente te dicen, no, ya viene Año Nuevo, ya viene Navidad, Fiestas Patrias, Día del Padre, Día de la Madre, sorpréndelo con este regalo, ¿no? Y entonces ponen una publicidad muy llamativa, ¿no? Como para que te pongan las pilas y tú digas, no, yo voy a comprar ese regalo. Y entonces uno como zombie va a la tienda y lo compra. No importa cuánto cuesta. Uno dice, no, por fe lo compro, por fe, ¿no? Y después, hermano, pasa Navidad, pasa Año Nuevo, pasa el Día de la Madre, del Padre, y después vienen los problemas. Ojo, con esto no quiere decir que no compres nada. Puedes hacerlo, pero la publicidad trata de persuadirnos para comprar lo más caro. Aún así ellos digan, está en oferta. Y entonces nos mueve de repente aún a perder el verdadero propósito de lo que se está celebrando. Por ejemplo, en Navidad, ¿no? Navidad, que obviamente el propósito es que la familia esté unida, es comer alguito ahí en casa, una cena, ¿no? Compartir el por qué Jesús vino aquí a este mundo. Pero el mundo, la parte secular, te mete ahí en las propagandas, en la publicidad. Cómprale esto, compra el arbolito de 5 metros, ¿no? Y entonces uno dice, no hay Navidad si no hay arbolito. No hay Navidad si no hay regalo.
No hay Navidad si no hay panetón. No hay Navidad si no está el pavo o el lechón. Y entonces ya nos meten ese chip en la cabeza y si no podemos comprarlo, entonces vamos a estar tristes ese día. No, hermano. Si no hay, aunque sea, hermano, un chocolate con tu chancay y se acabó el asunto. Lo importante es cumplir ese propósito por el cual se está celebrando. Lo otro ya es un accesorio. Ya es que si puedo lo hago. Pero si veo comprometido mi presupuesto, hermano, tengo que controlar mis gastos. Eso es importante, hermano. ¿Cuántas veces, no? Y ahí me incluyo y de repente les ha pasado a todos ustedes. Uno se encandila con ese producto o ese nuevo celular. Sí, mira, este celular tiene de todo, ¿no? Las fotos son ya realistas y la cámara y tiene lo último, la tecnología. Y entonces se ilusiona, uno lo compra y uno dice, no, uno piensa, no, sí voy a poder pagar las cuotas. ¿Y qué pasa si pierdes el trabajo? ¿Y qué pasa si viene pues de repente, Dios no permita, una enfermedad que tienes que gastarte todos los ahorros? Si de pronto viene una crisis económica, ¿qué pasaría ahí, hermano? Todas las deudas, ¿quién las va a pagar? Te ponen en Infocor, ya no tienes crédito para nadie. Por eso qué importante es controlarnos en los gastos, sobre todo en estos tiempos donde hay bastante crisis económica y va a seguir habiendo, hermano. O sea, el mundo no se va a poner mejor por si acaso. El mundo se va a poner peor cada día en todas las esferas, en la esfera política, en la esfera moral, en las mentiras religiosas. Hay personas de otras congregaciones que están pensando en que, si yo hago un pacto con Dios, entonces Dios me va a prosperar. Y entonces el predicador, que es un mercantilista del evangelio, un mercenario del evangelio, empieza a decir, ¿quién quiere hacer pacto con Dios? A ver, yo sé que en este momento hay alguien que tiene 100 soles en su bolsillo. Dios está diciendo que lo inviertas en el reino. Hazte socio del reino. Si tú haces eso, Dios te va a prosperar. Si tú haces eso, tú vas a ser rico. Tú vas a ser cabeza y no cola. Y al final, el que se hace rico es el predicador. Es el predicador. Entonces tampoco confíes en esos falsos predicadores que están queriéndote hacer el camino corto, ¿no? Es decir, ¿para qué trabajas? ¿Para qué inviertes? ¿Para qué estás ahí rompiéndote el lomo trabajando? Haz tu pacto con Dios y se acabó el asunto. No. Si uno quiere crecer en la economía, uno tiene que ser buen administrador, tienes que buscar consejo, tienes que controlar los gastos, tienes que hacer estas cosas. No pensar que con un pacto con Dios, hermano, ya Dios entonces se va a ver en la obligación de multiplicarte lo que tú puedas dar. A Dios no le sorprende lo que tú y yo damos económicamente. Lo que Dios quiere es obediencia. Lo que Dios quiere es santidad. Lo que Dios quiere es que estemos arrepentidos cuando fallemos. Lo que Dios quiere es que nosotros administremos bien todas las cosas que Él pone en nuestra mano. No pensar que el camino fácil me va a llevar a tener plata. No, hermano. Dios quiere sí que progresemos. Dios quiere sí que podamos alcanzar y lograr nuestras metas y sueños, pero hacerlo a la manera de Él, no a la manera del mundo. Por eso qué importante es aprender este ABC para poder crecer en la economía. Por eso la pregunta esta mañana es, ¿cómo estás manejando tu economía? ¿Estás administrando de forma eficiente? ¿Estás buscando para hacer? ¿Sabes controlar tus gastos? Hay una frase que encontré que me pareció interesante y desafiante que dice, la forma en que manejemos el dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Si alguien maneja el dinero que Dios te ha dado de manera desordenada, despilfarrando, metiéndose en deudas impagas, diciendo no, por fe hago esto y aquello, entonces estoy demostrando externamente mi condición espiritual. Si somos
hijos de Dios, hijas de Dios, debemos manejar sabiamente la administración y los recursos que nos da el Señor. Amén. Te pido en este tiempo que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Y ahí donde estás, iglesia, ora por un momento y tú mismo respóndete las preguntas que hemos dado. ¿Estás manejando bien tu economía? ¿Estás administrando de forma eficiente el dinero que Dios te da? ¿Estás buscando consejo en la administración de ese dinero? Ya sea a tus padres, ya sea a tu esposo o a tu esposa o a un consejero. ¿Estás controlando tus gastos? Ora allí al Señor. Y si lo has estado haciendo así, dale gracias y sigue haciéndolo así. Y te digo lo que dice la palabra en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero recuerda el texto que citamos al principio, Deuteronomio 8:17. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, porque todo viene de ti y es para ti. Y nosotros, Señor, simplemente somos mayordomos, administradores de todas las cosas que tú nos has prestado. Y decimos prestado porque nada de lo que te demos es nuestro, Señor, ni aún nuestra vida, porque todo te pertenece a ti. No somos los dueños, somos los administradores y tú nos vas a pedir cuentas y nosotros debemos rendirlas, Señor, en el momento que tú requieras. Y queremos hacerlo bien, queremos hacerlo, Señor, como ese siervo fiel que multiplicó tus ganancias, que multiplicó tus bienes, y podamos escuchar de ti también: bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oh amado Dios, ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos, Dios, a buscar siempre el consejo antes de invertir en algo, antes quizás de adquirir alguna deuda. Ayúdanos, Dios, para no ser orgullosos, sino pedir consejo a los padres, al esposo, a la esposa o a un consejero, alguien que conozca del tema. Pero también, Señor, ayúdanos a controlar nuestros gastos, a poder ahorrar, a poder, Señor, seguir manteniendo ese trabajo, ese emprendimiento que tú nos has dado, siendo responsables, siendo puntuales, siendo leales con nuestros jefes. Ayúdanos, Dios. Queremos ser luz y sal también, Señor, en esta esfera de la economía. Gracias, Padre, por aconsejarnos en este tiempo. Sea tu pueblo, sea tu iglesia prosperada en todas las cosas, así como que tengamos buena salud y prosperemos espiritualmente también. Oramos así, dándote toda la gloria en el nombre perfecto, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia.